Isaías capítulo 41, verso 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Diga conmigo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Amén. Con la diestra de mi justicia. Ahora míreme aquí. Hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida. Y Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Amén. Y que siempre te ayudará. Hoy, iglesia, vi un milagro de Dios. Vi lo que Dios puede hacer cuando uno le cree a Él. Amén. Cuando uno le cree a Dios, cualquier cosa en cualquier momento puede suceder. ¿Estás aquí conmigo? Ahora, mire aquí. Isaías nos está hablando que no desmayemos y que siempre confiemos en Él. Una de las cosas en las cuales como hombres llegamos a pasar en nuestro día a día es desmayar y dejar de confiar en Él. Es pensar que Dios no está con nosotros para ayudarnos. Sea que estemos en el trabajo, sea que estemos en la oficina, sea que estemos con los hijos, seamos donde estemos, llega un momento en nuestra vida, en la vida del ser humano, que pensamos que Dios no está con nosotros. Que pensamos que Dios no está ahí para ayudarnos. Amén. Y pareciese que todo lo que nosotros hemos aprendido, que todo lo que nosotros hemos escuchado de Dios, pareciese que de un momento a otro se ha terminado, se ha esfumado, amén, y no lo recordamos. Llega un momento en nuestra vida, en un punto que llegamos en los problemas, en las aflicciones, que pensamos que verdaderamente Dios no está para ayudarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en algún momento que Dios no está para ayudarnos? Es más, ¿cuántos de nosotros hemos pensado que Dios no escucha nuestra oración? Hay aflicciones y problemas que de repente queremos tirar la toalla. Queremos desmayar y decirle: Dios, ya no aguanto más esta necesidad. Esto que vivo yo. Pero cuando nosotros encontramos y nos serenamos un poco, amén, y recordamos lo que la palabra de Dios dice y lo hacemos nuestro, es ahí cuando nosotros empezamos a ver el milagro de Dios. Alguien dígame amén. Hoy por la mañana estaba platicando con nuestra hermana Abril y ella me decía una situación. Amén, estábamos platicando de algo y me dice: ay, ¿qué cree? Pasó esto. Amén. Y de manera profética le mandé este verso. Amén. Donde le decía: no temas, no desmayes, Dios ha prometido estar contigo. Y mire lo que pasó. Después de unas horas, ella me escribe y me manda: ¿qué cree? Ya está listo. Lo que en algún momento pensábamos que era imposible, lo que en algún momento ella pensaba que no se podía repetir y que no se podía dar hasta el próximo vez o hasta en otra ocasión, ¿estás aquí conmigo? Dios le contestó al instante. Pero ella tuvo que creer. Ahora, en el día a día, cuando tenemos problemas y aflicciones, lo primero que llega a nuestra mente y a nuestro corazón es desesperarnos. Que llega la desesperación. Y cuando llega la desesperación en nuestra vida, es ahí cuando tú y yo empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Estás aquí conmigo? Porque Dios puede actuar en el milagro más grande o hasta en el milagro más pequeño. En la cosa más grande que necesitamos hasta en la cosa más insignificante. Dios quiere que en todo momento nosotros podamos vivir confiados.
basados y creyendo en la palabra que Él siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Cuando Él está hablando que Él nos sustentará con la diestra de su justicia, Él nos está hablando y nos está diciendo, pareciese que tu vida hoy es injusta, pero mañana o en un momento más mi justicia va a caer sobre de ti, amén, y mi gloria va a caer sobre de ti y yo te voy a bendecir. ¿Cuántos de nosotros en algún momento pensamos que lo que nos está sucediendo, nos está pasando, a veces pensamos que Dios no está actuando y que a veces el hombre o las personas son más fuertes que nosotros? Si algo he aprendido de la vida, amén, es que tal vez nosotros no recibamos justicia aquí en la tierra, pero va a venir la justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios actúa sobre la tierra, cuando la justicia de Dios actúa sobre una familia, sobre un hogar, no hay nada que detenga la justicia de Dios. Alguien dígame amén. No sé si usted lo está entendiendo. Es poder entender y hoy comprender, iglesia, que cuando Dios dispone algo, no importa que el enemigo se oponga, no importa que el hombre se oponga, Dios se cumple la palabra de Dios. La Biblia dice que todo pasará, mas su palabra nunca va a pasar por alto. Alguien dígame amén. Entonces podemos vivir confiados en lo que Dios ha hablado y ha dicho en nuestra vida y en nuestro hogar. Dios lo ha prometido. No el pastor, no el profeta, sino ha sido Dios quien lo ha prometido. Pero antes de que se cumpla la justicia de Dios, míreme acá, escúcheme. Usted está guiado y usted va a recibir en todo la justicia de Dios. La gente puede ser injusta. Su empleador, su patrón puede ser injusto. Su esposo puede ser injusto. Su esposa, sus hijos pueden ser injustos. Pero Dios nunca será un Dios injusto. Él siempre será justo y Él dará el pago. Alguien dígame amén. Y en su justicia divina es donde tú y yo vamos a entender la forma y el cómo vamos nosotros a caminar. ¿Estás aquí conmigo? Míreme aquí. Lo que yo quiero traerle esta noche es de que usted no va a caminar conforme a lo que usted piensa, cree o lo que las demás personas creen y piensan que debería usted de tener. ¿Estás aquí conmigo? Porque las demás personas piensan que usted no debería de tener nada. Las demás personas piensan que por la forma o del lugar de donde usted vivió o la persona que usted es, usted no se merece nada. ¿Estás aquí conmigo? Pero Dios dice otra cosa diferente de nosotros. Amén. La familia te puede rechazar y puede decir, es que tú te mereces este pago. Pero Dios dice, no, no te mereces este pago. Yo doy el pago. Yo quiero que esta noche usted y yo entendamos lo que Dios ha diseñado. Usted no vive bajo la justicia humana o la justicia terrenal. Cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, usted y yo empezamos a vivir bajo la justicia de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la teocracia de Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo, amén, que busquemos primeramente su reino y su justicia, su gobierno. Y dentro de todo gobierno hay una justicia que se aplica desde el más alto nivel. Entonces, si usted se va a dejar gobernar por Dios, quiere decir que hay una justicia divina que va a empezar a aplicarse en su vida. Ya no va a ser la justicia del hombre, sino va a ser la justicia de Dios sobre de su vida. Míreme acá, quiero que usted me entienda porque estamos hablando algo en corto, pero que puede dimensionar su vida espiritual. ¿Estás aquí conmigo?
De poder entender, iglesia, que usted no se mueve por lo que el hombre diga de usted o las condiciones, amén, o las aflicciones. Usted se mueve por lo que Dios dicta. Pastor, es que mire que yo tengo esta enfermedad. Mire, pastor, profeta, mire que yo tengo esta deuda. Amén. Y todos en el mundo terrenal hay una forma cuadrada de solucionar las cosas. Una forma limitada de solucionar las cosas. Pero en Dios no es una forma cuadrada. ¿Me estás entendiendo? Hay mucha gente que si quiere ganar dinero dice, tengo que hacer esto. Hay gente que dice, quiero ser sano, tengo que hacer esto. ¿Estás aquí conmigo? El que quiere ser sano dice, tengo que ir ¿a dónde? Al doctor. Quiero ganar plata y que a mis hijos les vaya bien. ¿Qué dice el hombre? Que vaya a la escuela, que estudie. ¿Sí o no? Y hay gente literalmente que a veces prefiere que el hijo vaya más primero a la escuela que a buscar a Dios. No estoy diciendo que sea malo ir a estudiar, ¿sí me entiendes? Sino que a veces nosotros tenemos ciertos afanes que pensamos que es la forma de solucionar las cosas. ¿Estás aquí conmigo? ¿Qué es lo que piensa? Voy a darle estudios a mis hijos para que cuando ellos crezcan me mantengan. Esa es tu solución, para que cuando yo sea viejo ellos me mantengan. Mire cómo el hombre, quiero que me entienda, mire cómo el hombre traza ciertas soluciones, ciertos juicios de cómo debería funcionar su hogar, su familia, de cómo debería funcionar su economía. Y trazamos. Pero yo lo quiero que usted entienda algo esta noche. Usted ya no se traza por esos juicios humanos o esas soluciones humanas. Dios tiene que estar ahí en ese momento, de tal manera que cuando usted enferme, su solución no va a decir, voy a ir al doctor. No, voy a ir al Padre. ¿Por qué? Porque mi justicia está en el Padre y el Padre sabrá qué hacer conmigo. ¿Me estás entendiendo? Y entonces cuando venimos al Padre, te das cuenta que Él no te dice, ¿sabes qué? Tómate esta pastilla para el dolor de la cabeza, tómate este medicamento para el dolor de riñones. Mírame aquí. Sino te dice, ¿sabes qué? Dobla rodilla. ¿Sabes qué? Ayuna. Y Dios te da soluciones distintas. Se va a ir al cielo, gracias. Amén, que Dios te bendiga. Gloria a Dios, amén. ¿Estás aquí conmigo? Hay distintas soluciones. Tal vez tú estás esperando que te renueven de trabajo para recibir más plata. Que te diga el patrón, ¿sabes qué? Ahora te voy a convertir en gerente. Esa es tu visión. Pero la visión de Dios dice, no. Voy a hacer que te corran de ese lugar para que tú vengas a este otro trabajo que te tengo preparado, porque aquí es donde tú vas a ser bendecido, donde tus comisiones van a ser diferentes. ¿Estás aquí conmigo? Esa es la justicia de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer esa es una parte de la justicia de Dios. De cómo Dios quiere que tú y yo nos dejemos gobernar por Él. Por eso usted nunca puede pensar o siquiera decir, es que no, Dios es tan inmensamente poderoso, omnisciente y omnipotente, que Él, iglesia, Él te va a solucionar ciertas cosas o ciertas circunstancias, problemas, aflicciones de la manera correcta, de la que tú no te imaginas. Como aquel ciego, ¿quién se iba a pensar que con el lodo? ¿Estás aquí conmigo?
Pero Él tiene una justicia, una línea de cómo tienen que ser las cosas. Aleluya. ¿Quién iba a pensar que aquel con mandarlo 7 veces a sumergirse en esa agua, con ese iba a sanar? Porque esa es la justicia de Dios. Tú pensarías, profeta, pero nada más me voy a ir a mojar, me voy a pegar un resfriado y me voy a morir. Y mira, hay cosas que Dios te manda a hacer que pensamos y dudamos si realmente es Dios. Él te está diciendo: no temas, no desmayes. ¿Cuál es una de las cosas por las cuales nosotros tememos y desmayamos? Precisamente es el miedo. ¿Por qué no te enfrentas a ciertas cosas y salir de tu zona de confort? Porque tienes miedo. Porque tienes miedo a que Dios se equivoque. Porque tienes miedo y en algún momento de tu vida piensas si realmente es Dios o no es Dios. ¿Qué tal y el pastor y el profeta no es profeta? ¿Estás aquí conmigo? ¿Qué tal y realmente a donde voy, a la iglesia a donde voy, realmente nada más es una religión? Por eso, míreme aquí, por eso es que cuando Dios nos confronta a salir de ese límite, no lo hacemos porque tenemos miedo, porque pensamos y hemos puesto nuestra vida en una vida de cuadro donde decimos: si me muevo de aquí, amén, puede pasarme esto. ¿Por qué? Porque lo vi de doña fulanita, de sultanito, de esto, del otro, de aquello. Pero Dios te dice: no. Para ver mi gloria tienes que salir de la barca. Para ver mi gloria tienes que dar un salto de fe. Para ver mi gloria tienes que sumergirte. Para ver mi gloria tienes que pasar entre la multitud. Amén, como la mujer de flujo de sangre. Para ver mi gloria tienes que desafiar tu cultura. Para ver ¿me estás entendiendo? Para ver lo que tú quieres ver que yo haga en tu vida, tienes que salir de tu zona de confort, de tu miedo, de tu temor. Porque si no sales de ese miedo, de ese temor, ¿cómo te voy a demostrar mi poder y mi gloria? Por eso Isaías te habla: no temas. Ay, Dios, es como cuando el que tiene un negocio y dice: pastor, es que si voy el día domingo es cuando tengo más ventas, y es que tengo que pagar la renta, y si voy el día domingo, y es que si voy el día miércoles, ¿qué tal y me quedo sin salario? ¿Qué tal y me quedo sin esto? Y ahí viene el temor de la gente. ¿Estás aquí conmigo? Es como el que está en la cama ahí: ay, me duele, ay, pero ¿y si salgo y voy a la iglesia y me da un resfriado y me duele más el riñón, y ahora me llega la tos, y hoy me llega esto, me llega el otro? No, mejor no voy a la iglesia. ¿Estás aquí conmigo? Me vaya a pegar hasta el COVID otra vez. Pero Dios te está diciendo: hey, tienes que salir, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Porque yo soy tu Dios. Él te está diciendo: yo soy tu Dios, yo soy tu gobernante, yo soy el Rey de Reyes. Esfuérzate y sal de esa zona de confort para que veas mi mano sobre de ti. Dele un fuerte aplauso a Dios. Ahora míreme aquí. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Habla así. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Nos habla de un momento en que Jesús está pasando. Amén. Que Jesús estaba haciendo milagros. El poder de Dios estaba sobre él en muchos lugares. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Pero algo pasa con Jesús. Había multitudes, amén, que habían visto los milagros de Jesús. Pero mire aquí, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Siguiente verso. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían:
¿de dónde tiene amén, de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. La gente estaba mirando lo que él podía hacer, la sabiduría en que él se dejaba conducir por el Padre. Siguiente. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermana de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros, hermanas? Y se escandalizaban de él. Siguiente. Hasta el 6 le vas a dar. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué dice? No pudo ahí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. El pueblo que lo vio crecer con su familia. ¿Por qué? Porque lo veían como un simple carpintero y no como el Hijo de Dios. El problema radica en nosotros. Cuando nosotros dejamos de ver milagros de Dios, es cuando empezamos a ver a Dios como el carpintero. Es cuando empezamos a ver al profeta como cualquier persona, al pastor como a cualquier persona. Y cuando tú los empiezas a ver como cualquier persona, sin honrarlos, iglesia, entonces en tu vida empieza a tener miedo, temores. ¿Alguien me llama amén? Porque ¿por dónde entra el miedo? Tal vez el profeta vino y me declaró una palabra, pero el miedo llega a mi vida, el temor viene a mi vida, y empiezo a dudar si realmente lo que ha dicho el profeta es verdadero. Porque empiezo a mirar su vida y veo que en su vida no es tan extraordinaria. Nazaret vio en Jesús milagros, pero como lo vieron crecer juntamente con él, no le creyeron. Y hubieron otras aldeas y otros lugares donde Jesús hizo maravillas, prodigios y señales como nunca antes. Que nunca tuvieron miedo ni temor de lo que el profeta, de lo que Jesús declaraba, sino que tomaban la palabra y la hacían suya. El miedo a perder es lo que nos limita a ver el milagro de Dios. Por eso es que cuando nuestro profeta viene a nuestra vida, cuando el pastor viene a nuestra vida, como tú lo ves como un hombre simple, común, amén, y lo conoces, dejas de creer. Y ¿cuántos de ustedes han llegado a pensar que lo que dice el profeta es mentira? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han llegado a pensar: ay, creo el profeta Joshua lo que me dijo es mentira? Estaba platicando durante la semana con una persona y le decía a esta persona, estábamos platicando de lo que estaba sucediendo en su vida, y le decía, esa persona me contaba precisamente lo que estaba sucediendo, lo que se había cumplido en su vida. Y yo le dije a esta persona: ¿cuántas veces Dios habló a su vida? No, pues muchas. ¿Cuántas veces Dios habló tantas cosas a su vida de lo que iba a suceder? Pero al final del día, tú pensaste que lo que el profeta te estaba diciendo, que lo que nosotros te estábamos diciendo era mentira, eran engaños. Y le digo: ¿y ahora se cumplió o no se cumplió la palabra? Sí se cumplió. Cuando Dios habla al profeta, cuando Dios hablaba a Jesús, amén, para transmitirlo, era para venir y decirte: tú tienes valor. Nosotros te vamos a agregar valor.
El profeta te va a agregar valor. Cuando el profeta viene y te dice, no camines por aquí, sino camina por acá, donde Dios te está diciendo que camine, es porque hemos visto que tú tienes gran valor para Dios y Dios te quiere prevenir. Nuestra intención nunca va a ser que no tenga valor. No, usted tiene valor porque usted es hijo de Dios. Y a las cosas que tienen gran valor, míreme aquí, a las cosas que tienen gran valor se le cuida. A las cosas que tienen gran valor se le protege. A las cosas que tienen gran valor se le dice lo que es. Las personas que no tienen valor se le dice mentira, se le habla con engaño. Pero usted está aquí, iglesia, y para nosotros usted tiene gran valor. Si usted para mí no tuviera gran valor, yo dejaría que usted hiciera lo que usted quisiera y no interviniera en nada. Y aunque Dios me hablara, no le dijera nada. Pero hay cosas que yo le tengo que decir, porque Jesús me está diciendo, porque el Espíritu Santo me está diciendo que usted lo tiene que saber. Porque un día, si usted sigue caminando por el camino donde usted va a ir, usted va a perder ese valor. La persona más interesada para que usted pierda su valor, ¿quién es? ¿El pastor? ¿El profeta? El enemigo. Y por eso el enemigo va a buscar mil formas para que usted pierda la promesa de Dios, su valor, para que usted sea denigrado, para que usted no reciba lo que Dios quiere que usted reciba. Eso es. ¿Estás aquí? Aleluya. Entonces, cuando Dios te habla, es porque para Dios tienes gran valor. Amén. Y yo sé que hay momentos de miedo, de temor. Ay, es que lo que el profeta me declaró está muy fuerte. Aleluya. Ay, es que lo que el profeta me dijo está medio complicado. Pero iglesia, a quien mucho se le da, mucho se le exige. ¿Estás aquí conmigo? Y usted es una persona que Dios le quiere dar mucho. Usted es un hijo de Dios que Dios le quiere dar mucho. Por eso hay ocasiones que Dios les tiene que exigir mucho y que tiene que salir de esa zona de confort. Que tiene que salir sin miedo, sin temor, y decir, profeta, tomo esta palabra, la hago mía para recibir mi milagro. Por eso inicié hablando lo que había hablado con nuestra hermana Abril. ¿Me estás entendiendo? El profeta declaró una palabra. El profeta declaró una palabra sobre ella y se cumplió. Ella tomó la palabra y a pocas horas se cumplió. ¿Estás acá conmigo? Pero hay gente que por el miedo, porque pensamos que es el hombre el que te está hablando, no recibe la palabra profética. No recibe lo que Dios ha sembrado. Y te pasa como a Jesús y como al pueblo de Nazaret. Nazaret no recibió milagros porque puso a Jesús en la carpintería. Cuando tú pongas a Dios a donde le toca estar, cuando tú pongas la palabra profética del profeta donde tiene que estar, mira, va a dar justo en el blanco. Míreme acá. No estoy diciendo que soy Dios, pero sí te estoy hablando que lo que Dios pone en la boca del profeta, cuando Dios pone la cosa en la boca del profeta, esa palabra se cumple. Míreme aquí. Míreme acá. Una de las cosas que me caracteriza cuando yo visito una iglesia, y es lo que todo pastor me dice, es que como profeta yo no me muevo, amén, por el emocionalismo. ¿Estás aquí conmigo? Si Dios no me da una palabra para ti, yo no la suelto. Y es lo que me caracteriza a donde voy, porque dice, profeta, usted habla lo que usted tiene que decir y no anda inventando. Porque para mí, la palabra de Dios dice que cuando uno habla, amén, y no es Dios, amén, no tendremos perdón en este siglo ni en el venidero.
Entonces, para mí, lo que Dios habla, para mí es importante. Hay gente que le gustaría que yo anduviera profetizando a todo el mundo y estoy Dios. No. Dios va a hablar cuando tenga que hablar en tu vida. Dice, por eso a mí de repente me ven muy callado. Pero cuando hablo, hablo. De hecho, en mis relaciones de amistad, soy muy callado yo. Amén. Aquí es cuando yo hablo más. ¿Estás aquí conmigo? En realidad soy una persona callada, de un estándar callado. Amén. Y yo creo que por eso Dios me dio este ministerio. Porque sé escuchar la voz de Dios. Y he visto en muchos lugares los milagros de Dios. He ido a ciudades, a lugares donde me han honrado como profeta. Profeta, mire, le traigo esta honra. Mire, profeta, pacto con esto. Aleluya. La palabra que usted me dio, Dios me la cumplió hoy. Hay gente que ha bendecido mi vida, mi ministerio y mi vida personal. Amén. Es más, la han bendecido, yo creo a veces más que el mismo apóstol. El apóstol dice, y yo soy el apóstol. Y no me bendicen a mí. Amén. Pero gloria a Dios por esas personas que me honran. Porque les va a pasar no como aquí, como a Nazaret, sino su milagro lo van a recibir. No es que yo sea Dios, pero hay una palabra que Dios, hay un poder, una autoridad que Dios me ha dado. Hay en el verso 1 o 2. Regresa al verso 1 o 2, por favor. El siguiente verso. El siguiente. El siguiente. Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin qué, sin honra. No hay profeta en tu tierra si no hay una honra primero. No puede existir un profeta si no hay honra, si tú no le honras, si tú no le respetas. Y por eso es que a veces tenemos miedo. Porque vivimos pensando todo tiempo que es el hombre el que nos está diciendo las cosas. Cuando no entendemos que es la justicia de Dios la que ha venido por revelación al profeta para decirte cómo Dios, míreme aquí, para decirte cómo Dios va a actuar en tu vida. Cómo la justicia de Dios va a actuar en tu vida. Tú tienes por eso te decía, tú tienes una forma de pensar de cómo deberían de ser las cosas, pero Dios tiene una forma diferente de cómo tienen que suceder las cosas. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que Dios dice y honramos al profeta, dice que recibiremos milagros. Veremos señales y prodigios en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Cuando en nuestra vida ya no vemos milagros, señales y prodigios. En algún momento alguien me dijo, ay pastor, vi su predicación o escuché una predicación que dio y cómo Dios lo usó en una iglesia. Y de repente alguien me dice, ¿y por qué no lo haces ahí en la iglesia? ¿Estás aquí conmigo? ¿Por qué no lo hacen? Y a veces le he preguntado, ¿de ver a Dios y por qué no? Porque a veces en la iglesia no honran el manto profético que Dios ha puesto. Porque muchos de ustedes siguen pensando que soy yo. Yo soy un hombre imperfecto. Porque muchos de ustedes siguen viendo mis fallas, mis errores, de cómo debería de ser un profeta, de cómo debería de caminar un profeta, un pastor, un evangelista. ¿Sí me estás entendiendo?
Cuando Dios ya determinó cómo debería de ser mi caminar. Pero cuando tú me limitas y dices, es que y eso que es el pastor, y eso que es el profeta. Imagínate si la autoridad, la unción que Dios me ha dado estuviera determinado cómo tú me ves. No haríamos milagros. Dios no me usaría para hacer milagros. ¿Estás aquí conmigo? Y mire, lo que pasó el domingo fue un instante de la gloria de Dios, de la unción, del poder, de la autoridad que Dios ha colocado en nosotros. Pero ¿quién lo recibió? Los nuevos. Porque los nuevos honran nuestro ministerio. Y tal vez muchos de ustedes, como ya nos ven predicar por 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿estás aquí conmigo? Dice, nos empiezan a comparar con otros. ¿Estás acá conmigo? Ay, no creo que Dios hable. Y más si Dios te habla de una condición que usted tiene que cambiar, ¿qué es lo primero que piensa? No, es el hombre el que habla. No es Dios, son ellos los que hablan. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso por la mente? Gente se fue de la iglesia argumentando eso. Pero pregúnteme si la palabra de Dios se cumplió o no se cumplió en ellos. Lo que les dijo el profeta que se iba a cumplir, si su vida no cambiaban, si su vida no era transformada, se cumplió. Yo sigo aquí predicando. Dios me sigue bendiciendo aquí. Dios me sigue moviendo a donde me tiene que mover, iglesia. En los lugares donde ya yo digo, sí, Dios, heme aquí, envíeme a mí. Ahora pregúntame esa persona que en algún momento dijeron, no es Dios, es el hombre, son ellos. ¿Dónde están ahora? ¿Había palabra en el profeta, sí o no? ¿Había poder en el profeta, sí o no? Lo había, porque lo que el profeta declaró se hizo. Porque lo que el profeta declaró se llevó a cabo. Porque lo que el profeta profetizó le sucedió, le aconteció. Hay gente que se fue de la iglesia porque Dios les habló a través del profeta. Se incomodaron. Ay, no, es que yo creo que no, que mi marido no me está engañando, no me es infiel. Y al año siguiente se tuvieron que divorciar. Porque efectivamente él era infiel. Ay, no, yo creo que no, mis hijos no son esto. Hello, ¿estás aquí conmigo? Denle un fuerte aplauso a Dios. Termino con esto. Todos sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es una buena semilla y que nunca va a regresar vacía. Lo que Dios nos habla nunca va a regresar vacía. Aleluya. Pero en ocasiones son nuestros afanes de la vida y es el engaño de las riquezas en que nos hacen ahogar, iglesia, y volver a la condición en que estábamos viviendo. Son tus afanes y el engaño de la riqueza. Porque cuando hablamos de ver milagros, es importante recordar la honra que debemos de demostrar al Señor, iglesia. Dos motivos. Después de que viene el temor y el miedo, vienen nuestros afanes. El afán de querer hacer las cosas como nosotros pensamos y creemos. El afán de hacer riquezas. El afán de tener lo que nosotros queremos. Y a la hora y en el momento que nosotros queremos. ¿Sabes cuándo es cuando el hombre dice que Dios no está en el profeta? Cuando algo no se le cumple al instante. Pero no es que Dios no esté en el profeta y la palabra de Dios no se haya cumplido.
sino que muchos de nosotros nos hemos afanado tanto, nos hemos desesperado tanto, que si en un mes, en una semana no vemos cumplir, pensamos es que el profeta me mintió. No, el profeta no te está mintiendo. El profeta te está hablando que antes de tu bendición, antes de tu prosperidad, hay algo en tu vida que usted tiene que cambiar. Hay algo en tu vida que usted tiene que renovar y reflexionar. Una ocasión alguien me decía, profeta, es que mire esto, mire el otro, no sucede. Ok, míreme acá. Muchos nos gusta escuchar la palabra profética. La bendición, lo bonito. Pero antes de toda palabra profética hay un qué. De qué debemos de hacer. Hay un algo de que debemos de cambiar y ser transformados. Y esa es la parte que no nos gusta. Y esa es la parte cuando Dios nos hable el qué, el algo que eso que tenemos que cambiar, es cuando decimos todos que el Dios no está en el profeta. ¿Estás acá conmigo? Cuando Dios nos empieza a incomodar con alguien, es como, no, es que, ¿tú por qué crees? La Biblia habla que Jesús les hablaba ¿con qué? Con sabiduría. ¿Con qué? Quiere decir que les hablaba con sabiduría y los confrontaba. La sabiduría les hacía ver que ellos eran menos. Ellos lo sentían. No era que Dios los estaba haciendo menos, sino que ellos pensaban que Dios. Y por eso la pregunta y el cuestionamiento de decir, ¿y este quién es? ¿No es acaso el hijo del carpintero? Míreme aquí, porque le va a explotar la cabeza. ¿No pasa lo mismo cuando Dios te habla? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Y yo por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no usted lo hace primero? ¿Me estás entendiendo? Si el pastor hace esto, si el profeta hace esto, si el profeta ni que fuera perfecto, ¿cierto o no? Dígame, ¿no es lo primero que ve de nosotros? Y fue lo primero que ellos vieron de Jesús. ¿Y este quién es? Tú piensas, el enemigo te hace pensar que yo te estoy restando valor y que te estoy humillando y que te estoy... No, te estoy dando valor. Jesús a lo que venía a Nazaret es como dice, ponerse la camiseta y darlo a los suyos, a su familia. ¿Estás aquí conmigo? Si usted gana plata, ¿a quiénes son los primeros que usted quisiera beneficiar? A su familia, ¿sí o no? Si yo soy su pastor y ando en las naciones haciendo milagros, señales y prodigios, ¿a dónde usted cree que a mí me gustaría entregárselo? ¿A quién? A ustedes. Porque esta es mi casa. Esta es su casa. Ustedes son mis hijos, nuestros hijos. Pero a veces pasa que cuando Dios les habla, pues es que el profeta yo lo vi, que él me dice de servir, pero nunca lo he visto trapear. Es que él nos dice predicar, ¿y por qué no va él a predicar? ¿Por qué no ofrenda y diezma? ¿Estás acá conmigo? Yo podría entregar mi diezmo dándosela al apóstol. Tenga, apóstol, aquí está mi diezmo. Pero siempre he tratado de venir y pasar al frente a entregarlo aquí. Para que en algún momento usted no dude de que yo no diezmo o ofrendo. ¿Me estás entendiendo? Porque hasta para eso somos. Y ellos ni diezman ni ofrendan. ¿Estás acá conmigo? Hay gente que hasta en las listas de repente dice, yo no veo al profeta ahí que está anotado. Ahí pónnos ahí. Aunque al final como pastores terminando a veces dando más. Porque a veces uno hace cuenta, somos tantos, no van a recibir un montón de dinero. No, un evento lleva muchísima plata para realizarlo. En los conciertos usted no se imagina la cantidad de pesos y de dinero, de miles de pesos, de dólares, exacto, que perdimos.
dólares, iglesia. Amén. Pero uno dice, ay, yo no veo allá el profeta que esté. ¿Por qué? Porque nos menosprecian, porque no nos honran. El día que usted nos honre es, mire, ¿cuándo fue cuando usted recibió milagro? Cuando vino por primera vez, nos honró, creyó en Dios y recibió. Si usted hoy no ha recibido algo, es porque usted ha dejado la honra y nos ha visto como hombres y no como los hijos de Dios. Usted no puede decir, Dios no está con ellos. Dios está con nosotros. ¿Y por qué lo sé? Por las cosas que Dios ha hecho, las maravillas, los señales, los prodigios que Dios ha hecho. Y no solamente eso, que lo que se profetiza se cumple. ¿Cuántos de ustedes les he declarado una palabra y a la semana me están marcando y me están mandando mensaje? Pastor, ¿se acuerda la oración que usted hizo? Ya se cumplió. ¿Les ha pasado? ¿Estás acá conmigo? Quiere decir que Dios está con nosotros. Así que cuando nosotros hablamos de ver un milagro, es importante recordar la honra que debemos de demostrar al Señor. Para que Él pueda obrar maravillas, solamente va a suceder si nosotros creemos en la capacidad de Dios, que Él pueda hacerlo. Deja de afanarte. Amén. Deja de afanarte en lo que ha de venir. Deja que Dios haga las cosas. Y una de las tristes cosas en las cuales dejamos de creer en Dios es cuando el engaño de las riquezas vienen a ahogarnos. Míreme aquí. La última cosa que sucede es cuando nosotros empezamos a ser bendecidos. Usted empieza a ser prosperado. Hay gente aquí que fue prosperada, que no tenía nada y empezó a prosperar. Y empezó a ser bendecido. Pero ¿sabes qué vino? El engaño de la riqueza. Empezaste a tener plata, a ganar dinero. Y hoy pregúntame, ¿dónde está tu fe? Hay gente que empezó a tener un buen negocio, que hay gente que lo empezó a prosperar Dios, y hoy ni casa de vida quiere tener. Y difícilmente quiere venir a la iglesia a buscar de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Porque el engaño de la riqueza te hace pensar que fue con tus fuerzas. Porque el engaño de la riqueza te hace pensar que no fue el profeta y lo que declaró Dios en tu vida, sino fue con tus fuerzas. Y eso es lo que nos lleva a querer pensar, a regresar a ese cuadro donde pensamos que la solución fuimos nosotros y no fue Dios. El engaño de las riquezas es el que nos lleva a olvidarnos de quién nos ha prosperado, de quién nos dio el trabajo, de quién nos dio la carrera, de quién nos dio el negocio. Todo proviene de Dios. Pero lastimosamente nos olvidamos de eso. Y pensamos que, y por eso llega el momento en que cuando tú tienes plata, llegas a pensar que es el hombre lo que dijo todo. Y te olvidas de que un día el profeta llegó a tu casa y oró por ti. Y estuvo orando, clamando para que tu condición de vida cambiara. Ahí se nos borra todo. Porque el enemigo nos susurra y nos dice, no, fue con tu intelecto, fue con tu sabiduría, fue con tu inteligencia, fue con tus habilidades. No fueron los profetas. No fue Jesús el que hizo las cosas. Él era únicamente un carpintero. Hay poder en Jesús. No en mí, sino en Jesús. Y Jesús, el Espíritu Santo, está en nosotros. Y entonces llega el momento que te afanas en querer tanto. Te afanas en tus riquezas, en pensar que todo lo que tienes es por tus fuerzas y dejas de creer en Dios.
dejas de honrar al profeta. Y cuando me hablo honra, no es que me des plata, sino también hablo del respeto. Porque hay gente aquí que ya ni nos respeta. ¿Estás aquí conmigo? Y seguramente a Jesús le llegó lo mismo, ya ni lo respetaban. Él tuvo que irse a otra ciudad. Tal vez yo no me voy a mover de otra ciudad, pero sí tendré que ir a buscar otras almas que puedan creer en Dios y en lo que Dios ha puesto en mí, y que puedan ellos recibirlo. Tal vez habrán hijos que ya no quieran lo que el padre tiene. Habrán otros hijos adoptivos que dicen: sí, yo quiero eso. ¿Me estás entendiendo? Tal vez Consuelo dice: yo ya no quiero esto. Pero habrá otra que diga: yo sí quiero esto. Es como la que me trajo el té. Habrá alguien que diga: ay, no, si se desgañota, que se desgañota el pastor. Y Mari dijo: yo quiero honrar al profeta con un té. ¿Me estás entendiendo? Habrá otro que diga: no, es que el profeta no, es que esto y el otro, y es que anda en la política ahora. Aleluya. Ahora anda metido allá. Habrá almas. Allá afuera hay miles y cientos de almas sedientas por ver el poder de Dios. Lo vimos el día domingo. Sedientas. Como el hombre que dijo: durante 37 años he tenido diabetes y no podía caminar. Y después de 37 años vi el poder de Dios. Hay gente que tal vez usted no cree en mí, pero hay otra gente que Dios, aleluya. Hay gente que va a seguir recibiendo su milagro. Cierro con esto. Honra a Jesús y demuéstrale que Él es tu Señor. Todos podemos obrar en milagros si creemos y hay honra entre nosotros. Nunca regreses a Jesús a la carpintería. Nunca regreses a tu profeta de donde Dios lo sacó, porque es Dios estando con él. El manto que tú honras, míreme aquí, el manto que tú honras es la unción, el poder y la autoridad que usted va a recibir. Si en mi vida hay bendición, en usted va a recorrer bendición. Si en mi vida hay prosperidad, en usted va a haber prosperidad. Si en mi vida hay milagros, en usted va a haber milagros. Si usted honra ese manto. Amén. Así que prepárese. Y si hay palabras que le van a incomodar, dígame amén. La recibo. No importa que me incomoden, no importa que me den ganas de rascarme, no importa. La voy a recibir, no porque el profeta me desprecia, sino porque el profeta me ama, porque Dios me ama, porque mi apóstol me ama y él me dice las cosas como deben de ser, no con mentiras, no con engaños, sino lo que debe de ser, porque para Dios yo soy de gran valor y lo que Dios no quiere es que usted pierda lo que Dios ya le dio, porque Él lo ama. Lo que Dios quiere es darle más, darle más, darle más. La Biblia dice que Él sabe lo que es, lo que fue y lo que ha de venir. Entonces Dios sabe lo que el enemigo trama con tu vida. Por eso que cuando Él te habla, Él te va a tener que hablar lo que es, para que no llegues a aquel lugar donde Él ha visto que el enemigo te tiene preparado, aquel soga, aquel hoyo donde el enemigo te tiene preparado para que tú caigas. Él te habla antes porque Él te ama. Y si yo callara, entonces te estaría diciendo que no te amo. Pero estoy aquí para decirte sin miedo a no callar, porque yo también te amo. No importa que a veces usted no me honre, yo lo amo a usted, porque usted es mi hijo, porque usted es mi hermano. Y siempre voy a querer y a desear y a orar por usted,
por lo mejor. Denle un fuerte aplauso al maestro. Póngase de pie, déselo fuerte. Sí. Amén. Levanta tu mano y dile gracias.